Hola y mil bendiciones para todos, amigos. Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ya habrás visto en el título, pues hoy quiero compartir con ustedes un truco que descubrí recientemente. Y pues yo la verdad no he visto videos sobre esto en YouTube ni en nada. Me imagino que al ser este un juego tan antiguo, de más de, bueno, 20 años, ¿no? Seguramente ya mucha gente lo sepa, pero bueno, yo no lo sabía. Y creo que hay buena parte de la comunidad que juega a World of Warcraft que tampoco lo sabe, ¿ok? Entonces, bueno, por eso vamos a hacer el video. Voy a compartir con ustedes un método que, bueno, que encontré hace poco y me dirás, bueno, ¿y qué método es? 6 millones de oro por hora. Bueno, no. En realidad voy a hablarles de otra cosa. Es algo que tiene que ver con las profesiones, en este caso la de recolección. Y voy a enseñarles, amigos, porque hay un método que es el que voy a compartir con ustedes, que es para poder recolectar lo que son las menas sin tener que desmontarte de una montura, ¿ok? Porque ya sabes que para esto pues es necesario desmontarte de la montura. Pero para eso, gente, voy primero a darles lo primero que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a necesitar para esto es aprender la profesión de minería. En este caso, ¿no? Yo sé que hay un método para hacerlo con herboristería, pero en este caso voy a hacerlo con minería. Creo que con este personaje creo que no tengo oro. Déjame ver si... Creo que no tengo oro con este. Bueno, no tengo casi oro, pero creo que con eso me vale, ¿vale? Ok, así que no lo vamos a necesitar para esto. Vamos a ir donde está el instructor de minería. Y este es un personaje que tengo en nivel 70. No he hecho nada con él en lo absoluto. Y lo tenía ahí, ni siquiera lo he subido. Herboristería es aquí, minería es para acá. Minería es para acá. Voy a comprar solo la de minería. Vamos a ver. ¿Dónde está el instructor de minería? Aquí está. Entonces, bueno, estamos aquí con el instructor de minería y ya sabes que él te vende la minería clásica por 10 monedas de cobre y la minería de Kazalgar. Ah, esa era otra cosa que quería comentarles. La vez pasada hice un tutorial y me dijeron que yo no explicaba dónde me encontraba, ¿no? Entonces, bueno, amigos, vamos a decirlo. Estamos aquí en... Este mapa es de la nueva expansión de World of Warcraft, la expansión más reciente, la expansión actual de War Within, y estamos aquí en el mapa de Kazalgar, que es este. Vamos a cerrar esto, en el mapa de Kazalgar, y en el primer mapa de Kazalgar que se llama la isla de Dorn, ¿ok? Aquí pues esto no sé por qué me sale así, a veces me pasa, me sale porque quizás es un addon que tengo ahí, pero ya sabes, ¿no? Estamos aquí en la ciudad principal, en la isla de Dorn, en el mapa en los mapas de Kazalgar de la nueva expansión. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a comprar la profesión. Aquí me vende la de la minería de Kazalgar. Me la venden 95 de oro, pero esto no hace falta comprarlo. Ya yo le expliqué en un video anterior que no es necesario, ¿ok? Comprar las profesiones de recolección. Simplemente vamos a comprarla. No sé si esto es en todas las expansiones. Tendría que probarlo, pero con la última funciona. Eso ya se los expliqué en otro video. Y bueno, compramos esta de 10 monedas de cobre. Y necesitamos ahora comprar un pico de minero, gente. Yo creo que lo venden aquí, creo. Creo que lo deben vender aquí. No sé si aquí habrá un vendedor. Aquí está el instructor de herrería. A ver si hay un vendedor aquí que venda cosas para ver. Instructor de herrería. Creo que este vende, ¿no? Este tiene que venderme un pico de minero. El de Classic. Este es el pico de minero de Classic. Puedes comprar si quieres los nuevos, pero bueno, como esto es para un ejemplo, pues no me hace falta comprarlo. Si vas a dedicarte a la minería, sí te recomiendo que te lo compres. Aquí pues ya tengo, me lo equipé, porque sin esto no vas a poder recolectar ningún tipo de mena, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué más vamos a hacer, amigos? Lo siguiente que vamos a necesitar es comprar una montura, amigos. Voy a hacerme aquí para enseñarles. Vamos a comprar una montura en la casa de subastas, ¿ok? Es lo único que tienes que hacer. Les voy a enseñar qué montura es. Si te vas aquí puedes buscarlo directamente por el nombre. Es la montura del Golem
El golem aéreo. A ver. Aquí tienes, yo puse la palabra golem aquí en el buscador y bueno, me aparece aquí el golem aéreo, es esta montura que ves aquí. Es esta, justo esta es la montura, ¿ok? Y está ahorita mismo, aquí, al menos en este reino, en 28.500 de oro. No es difícil conseguir este dinero. Si no sabes cómo hacer oro en el juego, pues mira mis videos de que te enseño cómo conseguir oro. Pues hay un sinfín también de videos en YouTube de cómo conseguir oro. Pero no es difícil conseguir esta cantidad. Se puede craftear si tienes ingeniería de Pandaria. Bueno, aquí me mandan una invitación a... Pero no, ahorita no estoy para esto. Voy a tener que rechazarlo, ¿ok? No me mandan mensaje ni nada invitándome, solo la invitación así directo. Y bueno, lo que les iba diciendo, amigos, esto pues no es difícil hacer esta cantidad de oro, pero si te paras aquí sobre la descripción que te da, te dice, te enseña a montar un golem aéreo, es una montura voladora. Ok, pues esta montura, amigos, te permite, si estás montado sobre ella, recolectar hierbas sin tener que bajar de la montura. Ok, esto se sabe desde Pandaria, o sea, desde que esta montura salió, todo el mundo lo sabe, que es posible hacer esto, pero el truco que yo les voy a enseñar, también puedes encontrarla, también puedes encontrarla aquí en miscelánea. Te vas a montura, te vas aquí. Si quieres lo filtras por precio. Y aquí la tenemos, ¿no? Golem aéreo. Ya sabes cómo conseguirla. Se puede comprar directamente así. Yo la tengo, yo ya la tengo. Y yo la compré hace tiempo ya, porque quería para un personaje que iba a recolectar hierbas. Dicho sea de paso, la compré en esta expansión. Y vamos a buscarla aquí. Aquí la tengo, golem aéreo, ¿no? Vamos a asignarla a una ranura de las que tengas en la... Aquí para tu personaje para usar. Y bueno, ya yo la tengo asignada y esta es la montura que vamos a usar. Si te vas aquí, por ejemplo... Ok, pero bueno, esta montura te va a enseñar a recolectar plantas. Que dicho sea de paso, para ya vamos a enseñar esto, vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a aprender también herboristería para enseñarles cómo funciona esto. Vamos a aprender herboristería. Agarro aquí con el instructor la herboristería clásica, le damos a aprender. Ya ves que no tengo oro y que no estoy comprando las profesiones de Kazalgar, ¿ok? Que te cuestan casi 100 de oro. No las estamos comprando. Y ahora, pues, yo te recomiendo que te instales el addon, ya les voy a decir cuál es. Es otro de los requisitos para que esto te sea más fácil. Aquí en accesorios hay un addon que se llama... Ya les digo cuál es. Ahí de repente lo enfoco bien para que se vea. Este de aquí, el Gathermate, ¿ok? Esto tiene dos, Gathermate y Gather Made Data. Esos dos los necesitas para que te sea más fácil encontrar lo que son las plantas. Entonces, bueno, vamos a ir al mapa. No estoy siguiendo ahorita ninguna ruta ni nada. Y vamos a ver que nos salga una planta. Miren, aquí me aparece una planta. Hay una planta aquí. Simplemente me acerco a la planta. Y ya ves que puedo recolectarla sin necesidad de bajar de la montura, ¿ok? Aparte de eso, como me da también lo que es la profesión, me dice aquí que has ganado la siguiente habilidad, herboristería de Kazalgar, que allá me cobraban casi 100 de oro, pues no, la obtenemos así fácilmente. Ok, ¿cuál es el truco aquí, amigos? Vamos a buscar una mena. Vamos a buscar una mena para que veas que esto se puede hacer también con una mena, ¿ok? De repente, y esta no me da tiempo porque ya la están minando, pero el truco aquí es que tienes que cambiar el tipo de vuelo, ¿ok? Para cambiar el tipo de vuelo con este icono que puedes encontrar aquí en monturas, en la parte del apartado de monturas de colecciones, ¿no? Te vas aquí a colecciones, te vas a la parte de monturas y acá arriba te sale esta habilidad que se llama cambiar estilo de vuelo. Esta habilidad yo la tengo aquí y vamos a usarla porque es necesario tener el vuelo normal
para poder aplicar este truco, ¿ok? Entonces, bueno, ya la tenemos. Nos subimos de nuevo al golem y vamos a buscar una mena con vuelo normal. Vamos a ver, aquí dice que hay una, aquí aparece una, amigos. Entonces, bueno, esta no la voy a agarrar porque voy a perder tiempo, porque esta es de las que tienen dinamita. Necesito una que sea normal para hacer la prueba, ¿ok? Bueno, vamos a buscar una, de repente corto allí donde... Aquí hay una, amigos. Aquí hay una, a ver. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Está aquí, justo aquí, estará arriba tal vez. Esta es una planta. Creo que es esta de aquí, amigos. Simplemente tenemos que pararnos encima, volando, no hay que aterrizar. Y le damos interactuar, ¿ok? Parándonos encima, le damos interactuar y ves que estando sobre la montura, recogemos la mena. Aquí, como cabe destacar, pues aprendimos la habilidad de minería de Casalgar, por la cual no pagamos y nos da la mena en cuestión. Ya la recolectamos y vamos a ver si encontramos otra para ver que esto pues no es necesario pasar por acá. Bueno, es que no me va a salir igual. Tal vez con otro personaje se los puedo enseñar. Pues hay una parte aquí en el apartado de lo que son las profesiones, que cuando llegas a nivel 50, creo, de la profesión, o a nivel 25, no recuerdo, te desbloquea especializaciones. Entonces hay una especialización que es para poder recolectar menas estando montado sobre la montura, sin desmontar. Pero como puedes ver, hay un pequeño truco que es el que les acabo de enseñar con el golem aéreo, que te permite recolectar menas sin desmontar, ¿ok? Aquí hay otra, simplemente hacemos lo mismo, ya ves, sin aterrizar. Nos paramos un poquito sobre la mena e interactuamos, estando volando, gente. Aquí la recolectamos y seguimos, ¿vale? Sin desmontar. Esto lo puedes hacer con cualquier clase. Yo estoy usando un druida, pero no es necesario. Puede ser cualquier clase, la verdad. Que tengas cualquier raza y cualquier clase, porque bueno, no hace falta desmontar y puedes usar esos puntos de profesión en aplicarlos a otras cosas, ¿no? Abundancia de menas, otras cosas por ahí que de repente te puedan ser más útiles. No sé si esta tal vez no la pueda agarrar porque está lleno de enemigos esto aquí. Así que perdería tiempo enfrentando primero a los enemigos, ¿ok? Entonces, bueno, de este modo, utilizando la montura del golem aéreo, puedes recolectar sin problema lo que son las menas, sin tener que invertir, creo que son 60 puntos lo que te pide la profesión para poder desbloquear la opción que te deja recolectar sobre la montura, ¿ok? Entonces, bueno, esto no es necesario. Vamos a hacer una última prueba con esta mena de aquí. Simplemente nos paramos encima sin aterrizar. Interactuamos con el objeto, en este caso la mena, y ahí ya ves, como puedes ver, la recolecta y ya no las da por válido, ¿ok? Esto con el golem aéreo. Entonces, bueno, ¿qué decirles, amigos? Yo este truco no lo conocía, no lo había visto, no lo he visto en ningún video, sino que lo descubrí por casualidad. De repente la gente que ya es veterana, los Soul Player y esto ya lo sabían, porque bueno, esta montura está desde Pandaria, y lo más probable es que ya mucha gente la conociera, ¿no? Conociera este truco y demás, pero bueno, yo no lo había visto. Y les comento que hoy, ya les digo, hoy es lunes 17 de febrero. Si a partir de mañana o pasado mañana empiezas a ver videos que te hablen de esto, pues bueno, ya sabes de dónde sacaron la idea, ¿vale? Entonces, bueno, mira, aquí estamos volando, hay una mena debajo, interactúo y la empieza a recolectar enseguida, gente, sin tener que desmontar. Así que bueno, ese es el truco de hoy, amigos. Espero que les sirva, espero que, bueno, les sea útil. Ya te di allí los pasos y bueno, de esa manera podrás utilizar esos puntos en otras habilidades, ¿no? Para tu profesión de recolección de menas. Igual a mí en lo personal, cuando recolecto materiales, ya sean menas, plantas, a mí me gusta ya de por sí la forma de vuelo normal, porque a esta no se le acaba la gasolina. Esta puedes volar infinitamente, bajar, subir. Y a la de Draco Equitación sí, a la de Draco Equitación dependes
de los seis, creo que son seis cargas que te da, que cada ascenso, cada aceleración te los va restando y llega un punto en que se te agotan y te toca bajar al suelo, esperar que se te recarguen o cambiar a vuelo normal. Entonces yo en lo personal prefiero mil veces el vuelo normal para lo que es recolectar. Ya para ir de un punto a otro, pues claro que ir en esto, ir así es mejor. Mira, aquí tenemos otra. Me paro encima. Está fuera de mí. Aquí estoy muy alto. Me paro encima y comienza enseguida a recolectar la mena, sin tener que bajarme de la montura. Esto es increíble, amigos. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Coméntenme, amigos, qué les parece, si ya conocías el truco, si de repente es nuevo para ti y te ayuda. Y aparte, pues pueden hacerme preguntas allí de cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y de esa manera, pues me estarán dando ideas para traer contenido. Yo respondo casi que todas las preguntas. Y bueno, ese sería todo por el video de hoy, amigos. Mil bendiciones, un saludo para todos y nos vemos en el próximo video aquí en el canal. También quiero invitarlos a que se suscriban a mi nuevo canal, voy a estar dejando allí el enlace en el comentario fijado, en la descripción también, que es un canal en el que voy a estar solo traduciendo eh, novelas tipo Isekai, tipo RPG, de aventuras y esto. Y bueno, ya estamos creciendo, ya vamos arriba de 60 suscriptores y bueno, te agradecería que me ayudes también, si puedes, suscribiéndote, ¿no? Para ir creciendo. Y bueno, yo en lo personal, ¿para qué te sirve suscribirte a ese nuevo canal? Bueno, si vienes a recolectar menas, plantas o hacer algo repetitivo como este tipo de actividades, pues simplemente allí en el celular pones una novela de estas, pones una novela y vas oyendo la historia mientras haces estas actividades. De esa manera te relajas y te olvidas un poco de todo, ¿no? Te concentras en recolectar y vas oyendo la historia y demás. Así que bueno, amigos, quedan invitados al nuevo canal llamado Isekai Fan Lore y nos vemos en el próximo video, amigos, aquí en el canal. Cualquier pregunta la estaré contestando y si veo que amerita un video también lo haremos. Un saludo y hasta la próxima.